Dios es un Dios de maravillas y Él está aquí para darnos su bendición. Yo vine con ganas de ser bendecido, ¿y usted? Gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a considerar juntos algunas observaciones de las Escrituras. Vamos a abrir en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, capítulo número 15. San Juan, capítulo número 15. Es probable una porción bíblica muy conocida. Habla de la vid, de la relación que hay entre la raíz, el tallo y el pámpano o la rama, la extensión donde se cuelgan los racimos. El Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Vamos a establecer cuál es nuestra posición y cuál es el deseo de Dios o del Señor. ¿Cuál es nuestra posición y cuál es el deseo del Señor para con nosotros? ¿Está bien? Versículo 1, la Biblia dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis listos por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, y seáis mis discípulos. Hasta aquí la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestra posición? Dije, ¿cuál es nuestra posición en primer lugar? En primer lugar, nuestra posición es estar en Cristo. Desde el momento que le hemos recibido como nuestro Salvador y perdonador y restaurador, desde el momento que Él quitó el peso del pecado y nos quitó las culpas, pertenecemos y formamos parte de la familia de Dios en Cristo. Y para mantener esa posición, tenemos que quedarnos en Cristo. Por eso el versículo 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es nuestra posición, permanecer en Él, para que Él permanezca en nosotros. ¿Por qué? Porque si no permanecemos en Él, si no estamos en Él, si no estamos aferrados a Él, si no dependemos de Él, si no tenemos comunión con Él, separado de Él, nada podemos hacer. Esa es una realidad imposible de no verla. Aunque aparentemente hay éxito sin Dios, en la intimidad y en lo personal y en lo privado, se sienten vacíos y se sienten necesitados de tantas cosas que les falta. Porque el ser humano, habiendo sido creado a la imagen de Dios y a su semejanza, por naturaleza somos seres espirituales.
Y necesitamos llenar esa necesidad, la necesidad espiritual. Es por eso que en algunas partes del mundo hay tantas, pero tantas corrientes religiosas, porque aunque no lo declaren, sus acciones manifiestan que necesitan un algo espiritual para satisfacer su necesidad interior. Hay algunos países en este planeta Tierra que tienen más de 3 o 4 mil dioses. Y cada dios tiene su seguidor o seguidores. Algunos de estos dioses son muy crueles, demandantes, de tal manera que la gente hasta está dispuesta a dar su vida por el Dios que se la reclama. Eso habla de que el ser humano por naturaleza es un ser espiritual y necesita llenar esa necesidad espiritual. Solo que equivocados, buscan en caminos que no son los verdaderos. Es por eso que tenemos la palabra del Señor que nos indica: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí encontramos otro detalle importante. El 100% de los dioses que corren paralelo al Dios de vida que usted y yo conocemos están muertos. Simplemente queda la historia de ellos. Pero nuestro Dios, su Dios, el Dios de la Biblia, está vivo. Esa es la gran diferencia. Y aquellos no pueden dar respuestas. Este Dios sí da respuesta. Porque Él en sí mismo es la vida. Es por eso que no podemos vivir sin Dios. Mire, yo conozco personas que han oído el mensaje del Evangelio hace 35 años. Y por esas cosas que suceden en la vida, se han alejado del Señor. Y lejos del Señor, se han visto en situaciones muy límites. ¿Qué es lo que recordaron en esa situación límite? Que 35 años atrás conocieron a un Dios de poder, que podía hacer cambios y podía hacer milagros. Y vuelven después de tantos años a tratar de buscar el hilo conductor, a tratar de encontrar una conexión que los acerque de nuevo a ese Dios de milagros y a ese Dios de poder. Porque separado de Dios nada podemos hacer. Podemos tener éxito en muchas áreas de la vida, pero si no hay una satisfacción de carácter espiritual, todas las demás áreas satisfechas quedarán incompletas porque falta una, que es el área espiritual. Por eso es que nuestra posición en Cristo es la de depender de Él, estar en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Esa es nuestra posición, entender que no se trata de religión, no se trata de guardar ordenanzas o de observar mandamientos, simplemente se trata de depender del Señor y vivir una vida de acuerdo a como el Señor nos enseña en su palabra. Y cuando nosotros entendemos nuestra posición, todo lo demás pierde trascendencia, porque lo que más importante es nuestra relación con el Señor. Y cuando nuestra relación con el Señor está buena, todas las demás cosas vienen a estar buenas. ¿Vio qué fácil? Es tan fácil y es tan sencilla que hasta cuesta trabajo aceptarlo. Simplemente, si nos ajustamos a los principios establecidos por Dios, todo será más fácil. Nuestra posición es la de estar en Él. Cuando le hemos conocido, cuando el Señor perdonó nuestros pecados, cuando hemos vivenciado alguna situación
impactante, nuestra posición en Cristo nos hace que sigamos experimentando de parte de Él nada más que cosas buenas. Aunque a veces tengamos que sufrir penalidades, y de hecho sufrimos penalidades, pero agrega el texto bíblico escrito por Pablo, como buen soldado. Sufrimos penalidades como buen soldado. Mire, el soldado no se ve en el cuartel, el soldado se ve en las trincheras y en el campo de batalla. Ahí se ve el verdadero soldado. Ahí se ve las garras que tiene y ahí se ve el temple de carácter que tiene cuando tiene que enfrentar la adversidad. Solo que el soldado terrenal tiene un enemigo visible. Nosotros como soldados de Jesucristo tenemos un enemigo invisible, pero que se hace sentir. Porque Pablo mismo escribe y dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores que están en las tinieblas. No lo vemos, pero están. Y tenemos que muchas veces enfrentar situaciones como buen soldado. ¿Y cuando se ve el soldado? Repito, cuando está en la guerra, cuando está en la pelea, cuando está en la lucha, cuando está en el momento crítico. Ahí se ve el temple del soldado. Si tiene agallas, si se aguanta la situación y si es capaz de hacerle frente y salir airoso. Ahí se ve el buen soldado. Y para ser buen soldado, tenemos que estar en una obediencia directa con nuestro comandante. Y nuestro comandante se llama Jesús. Él es el que nos indica el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y cuando tenemos una dependencia de Él, y cuando estamos pegados a Él, cuando nosotros estamos caminando con este conocimiento de que estamos en Él, entonces todo se hace más fácil, todo se hace posible. Porque aunque lo imposible se presente delante de nosotros, la Biblia nos dice que todo en Él es posible. Hasta lo más difícil. Hasta lo más difícil. Muchas veces ustedes me habrán oído decir, pastor, ¿cómo es que usted me dice que lo imposible se hace posible? ¿Y cómo es que hay tantas dolencias y tantas enfermedades y por causa de las enfermedades mucha gente pierde la vida? Y aún cristianos. Y yo digo, sí, es verdad. Hay cristianos que están sufriendo en lo físico. Hay cristianos que tienen que enfrentar situaciones límites, muy críticas. Pero el punto está en que esos cristianos, con situaciones físicas, críticas y límites, tienen el coraje, el valor, las agallas de decir, sé que el Señor está en control. Y le duele por todos lados. Y a veces no puede ni caminar. A veces no puede ni hablar. A veces no puede ni hacer. Sin embargo, la fuerza interior, el Espíritu de Dios adentro le hace saber que está en Cristo y que Cristo está en control y que nada pasa desapercibido a sus ojos vigilantes. ¡Aleluya! ¿Cuál es nuestra posición? La de estar en Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Nuestra posición es la de permanecer en Él. Ahora, si no permanecemos en Él y no tenemos una buena comunión con Él, va a llegar el momento en que esa extensión del tronco se va a secar. Hablando en la vida natural, ¿qué es lo que corre por el tronco de una planta y que va hasta las ramas? La savia, el alimento, la vida. Pero si no le llega la savia a esa rama, a esa extensión, se seca. Y secada hay que cortarla, hay que tirarla. Y la echan al fuego y se quema. Por eso la necesidad de estar insertos, metidos dentro de Cristo, para que la vida de Cristo fluya. Para que nosotros como extensión no nos sequemos. Para que nosotros como extensión no seamos cortados y echados al fuego.
Porque nuestra tarea es la de permanecer en Él. Y si permanecemos en Él, la vida de Cristo fluye a través nuestro. Y a veces hay que aceptar los desafíos. Y cuanto más parece que no se puede, es cuando el Señor más se glorifica. Porque cuando más parece que no se puede, Él lo hace posible. Permaneced en Él, en mí, y yo permanezco en vosotros. Todo el que está en mí lleva fruto. Todo el que está en mí lleva fruto. No puede haber fruto si no hay vida. Sí hay fruto cuando hay vida. Y cuando hay una vida que tiene el flujo de la savia, de la vida de Cristo, cuando hay una extensión, ustedes y yo, que somos extensión del Señor aquí en la tierra, cuando hay vida de Cristo fluyendo por nosotros, debemos de producir frutos. A ver, los que son jardineros y los que alguna vez cultivaron alguna hortaliza o alguna semilla que nació. ¿No han oído esta frase? ¿Esta planta se va en vicio? ¿Han oído esa frase? ¿Qué significa? Que es puro ruido, pura hoja, pero no tiene ni un fruto. Sea fruta o sea flor. Es pura hoja, es pura cháchara, es pura extensión, pero no sirve para nada, no tiene nada. Ahora, cuando hay algo que no sirve, cuando hay algo que no hace falta, ¿sabe lo que hace el Señor? Lo corta. Limpia. Saca eso que es vicioso, eso que no sirve, eso que no produce. Lo quita. ¿Para qué? Para que la verdadera vida, la verdadera savia, vaya a esa extensión que sí está dando fruto. Para eso se le cortan los vicios, para eso se le corta lo que no sirve, para que la vida, la savia, estamos hablando figuradamente y comparándola a la vid con la vida del creyente, para que esa savia, para que esa vida vaya, fluya a esa extensión, a esa rama, a ese brazo que sí tiene fruto, y entonces el fruto viene mejor. Por eso es que a veces no anda, ay Señor, ¿y por qué tengo que pasar por esto? ¿Y por qué hay alguna rama que no sirve? Hay que cortarla. Pastor, es que a nadie le gusta porque a veces las ramas son hasta ornamentalmente hermosas. ¡Qué bello! Esa rama, mira esas hojas. Pero es hojas. Y cuando ven las bellas hojas y ven las hermosas ramas, usted dice, qué bárbaro, mira, ese racimo no ha crecido, no se ha desarrollado. ¿No han visto eso? ¿Por qué no se desarrolló? Porque en vez de ir toda la fuerza y toda la vitalidad a ese racimo, a esa fruta, la vitalidad se fue a un montón de hojas que no dan fruto. A veces pasa lo mismo con los creyentes. Y el Señor por ahí tiene que entrar a podar. Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, fuera, 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 para que lo que realmente sirva, comience a tener mayor desarrollo. Para que en él podamos llevar frutos. Cada quien. Cada uno de nosotros debemos producir frutos. Cada uno de nosotros debemos producir frutos. Recuerdo la experiencia de un joven que le dijo al pastor, pastor, ore por mí porque me voy de vacaciones. Bueno, hijo, que el Señor te bendiga, te guarde y que te vaya bien y que no tengas problemas. Pasaron 10 días y volvió aquel joven a la iglesia. Y el pastor lo saludó y le preguntó, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Dice, mire, estuve en un lugar
muy complicado, pero nadie me molestó, nadie dijo nada de mí, nadie me interfirió en nada. Ajá, ¿y cómo fue eso? Es que simplemente no hablé de que yo era y soy cristiano y creyente en Cristo. Claro, ¿quién lo iba a incomodar si nadie sabía su convicción? Ahora seguramente que si aquel joven hubiera abierto la boca y hubiera tenido alguna experiencia para contar. La pregunta es, ¿tiene usted experiencia para contar después de haber confesado que es hijo de Dios? ¿Después de haber confesado su convicción de fe en Jesucristo? ¿O nadie se entera de que usted es hijo de Dios? Tuve la oportunidad de ver una película, una clase de filosofía, y cuando entró el profesor, repartió una hoja a todos los estudiantes y dijo: para aprobar esta materia, tienen que poner en esa hoja: Dios está muerto, y tienen que firmar. Y el 99,99% firmaron la hoja diciendo: Dios está muerto, y lo firmaron. Pero había un muchacho. Y cuando el profesor se acercó al muchacho, le dice: ¿y qué pasa? No puedo escribir lo que usted pide y no lo puedo firmar. ¿Por qué? Porque soy cristiano. No puedo firmar, no puedo escribir que Dios está muerto. Entonces el profesor de filosofía le lanzó un desafío y le dice: mire, de la única forma que usted puede aprobar esta materia es si usted me convence a mí de que Dios está vivo. Le voy a dar 3 clases, 3 oportunidades. Yo voy a empezar la clase y los últimos 20 minutos de cada clase usted va a exponer sus argumentos para decir que Dios está vivo. Así que vino la primera semana, expuso sus argumentos y sus razones para decir que Dios estaba vivo. Y el profesor, con toda su experiencia, le hizo una pregunta y no la supo contestar. Y medio como que quedó avergonzado, y el profesor, con una leve sonrisa dibujada en su rostro, como que se sentía ganador. Así que aquel joven se sintió más desafiado a buscar una respuesta. Y el resultado fue que el 100% de la clase empezó a decir: Dios está vivo, porque aquel estudiante se animó a aceptar el desafío y presentó todos los argumentos válidos escrituralmente y también corroborados por la ciencia secular de que Dios está vivo. Y la clase 1 a 1, y eran como 80 estudiantes, se pararon para decir: Dios está vivo. Hermanos míos, hoy más que nunca tenemos que entender cuál es nuestra posición, y nuestra posición es estar en Él para que Él esté en nosotros. Y si hay algo que tiene que recortar para limpiarnos, para que llevemos fruto, dejemos que el Espíritu Santo lo haga, dejemos que el Señor lo haga, para que seamos bendecidos, prosperados y tengamos crecimiento y desarrollo en nuestra vida cristiana. No serán fáciles los desafíos, no será fácil la situación, no será fácil el momento en que nos toca vivir, pero si ustedes y yo aceptamos el desafío, vamos a encontrar que el Señor, sentado en el trono y que tiene todo bajo control y está en autoridad, Él nos va a dar la victoria, Él nos va a dar la ganancia, Él nos va a sacar vencedores. ¡Aleluya! No estoy aquí para hablar de una religión, estoy aquí para hablar de que Cristo es verdad, que Cristo es vida, que Cristo es real, que Cristo es poderoso, que Cristo está sentado en el trono.
Depende de usted y depende de mí de que Él sea exaltado. ¿Cuánta gente en su derredor sabe que usted es creyente? ¿Cuánta gente en su derredor ha visto en usted y en mí un excelente testimonio? ¿Cuánta gente se ha acercado para decirle, lleva la petición a la iglesia para que oren por mí? Hermanos, estamos en un tiempo muy difícil. Estamos en un tiempo muy especial. Difícil y especial. Porque el Señor está viniendo para buscar a su iglesia. No sabemos el día ni la hora. La Biblia dice que el Señor vendrá a buscar a su iglesia como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Y este es el tiempo cuando tiene que sonar el clarín. Este es el tiempo cuando tiene que sonar las trompetas. Amigo, cuando más indiferencia haya con respecto de Cristo y de la fe en Dios, es cuando más cerca va a estar el Señor. Es cuando más tenemos que gritar. Es cuando más tenemos que testificar. Es cuando más tenemos que decir, viejo, estén atentos porque estamos en situación de riesgo. Creo que lo dije la semana pasada, el miércoles. No este que pasó, el otro anterior. Por algunos miércoles no voy a estar. Voy a estar enseñando en otro lugar. Pero usted igual venga a orar. Igual venga a orar. Igual venga a orar. Igual venga. Mis queridos, lo dije hace 2 semanas atrás, en Irak, que hoy está en guerra con Siria, o apoyados por los sirios, una corriente fundamentalista, contrario a los principios bíblicos, literalmente, están decapitando a los cristianos creyentes en Cristo. Y muchos están huyendo por razón de su vida y de su familia. Pero el que cae bajo las manos y las garras de estos fundamentalistas, tienen que pagar su testimonio de fe con su propia vida. ¿Y sabe qué? Muchos de ellos lo están haciendo con convicción de fe. Y se sigue predicando. Un país como Noruega, un país como Suecia en el norte, oeste de Europa, países que por los años 40, 50 y 60 enviaban misioneros a todas partes del mundo. Esos países hoy están viviendo una frialdad y una indiferencia espiritual que apabulla. Hoy están saliendo misioneros argentinos para Noruega y para Suecia para tratar de, con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo, despabilar a los que una vez fueron los enviadores, ahora son los receptores de aquellos que le van a hablar del amor de Dios. Italia por muchos años ha mirado para adentro, evangelizando desde el norte hasta el sur de Italia, desde el este hasta el oeste de Italia. Hace 3 años, 4 años, se les abrió los ojos, se les cayó la cortina, se les abrió la visión espiritual, y ahora Italia está mandando misioneros a Albania y está mandando misioneros al África, a Burkina Faso. Porque déjeme decirle, mi querido, que no necesitamos salir a otras partes del mundo. Si el Señor así lo designa, no hay ningún problema, pero tenemos campo misionero alrededor nuestro. Tenemos gente que no conoce a Cristo alrededor nuestro. Nuestra posición es la de estar en Él, para que fluyamos vida, para que llevemos fruto. Esa es nuestra tarea, llevar fruto.
porque separado de Él, nada podemos hacer. No nos encandilemos con que nos va bien y pensemos que es por nuestra propia capacidad. No nos encandilemos, no nos engañemos. Si nos va bien es porque el Señor lo permite. Porque el día en que nosotros creamos que nos va bien porque somos capaces, ese es el día en que empezamos a morir. Porque empezamos a depender de nosotros mismos y no de Dios. ¿Cuál es nuestra posición? La de estar en Cristo. Para que el Señor nos lleve fruto, para que el Señor nos limpie. Como dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 5, nuestra posición, la de estar en Él y Él en nosotros, y la condición de ser limpiados, es para que llevemos frutos. Y la condición es, versículo 5, la segunda parte, porque separado de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y fíjese los beneficios. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuál es el beneficio? Versículo 7. No oigo. Pedid todo lo que querráis o queréis y os será hecho. Pedid. Hermanos, si estamos en Cristo, Él está en nosotros y estamos limpios y estamos llevando fruto, tenemos el beneficio de pedir lo que nos hace falta. Y Él lo va a hacer. No sé por qué el Señor no me contesta. No sé por qué el Señor no oye mi oración. Dos cosas. Primero, mirémonos al espejo. ¿Estamos dependientes de Él 100%? Si usted me dice, sí, pastor, dependo de Él 100%, en eso estoy ok. Bueno, entonces consideremos lo próximo. Lo segundo es que Dios escucha todas las oraciones. A unas oraciones o algunas peticiones Él nos dice que no, porque no nos conviene. A otras peticiones Él nos dice que sí inmediatamente, porque es necesaria su intervención divina de una manera inmediata. A otras peticiones le dice, no ahora, más adelante sí, pero no ahora. Y a otras peticiones le dice, yo te lo voy a conceder, pero no a tu modo, sino a mi modo. Y cuando tenemos presente estos detalles, mis hermanos, déjeme decirle que todo lo que pidamos al Padre, todo lo que queramos, Él nos va a conceder. Porque cuando estamos en Él, cuando dependemos de Él, aprendemos a decir, Señor, no mi deseo, no mi voluntad, sino la tuya. Y cuando aprendemos a decir, no mi voluntad, sino la tuya, porque estamos en Él, seguro que lo que Él va a hacer es lo mejor, es lo perfecto, es lo ideal, es lo que nos hace falta. Ni de más ni de menos, exactamente lo que necesitamos. ¿Vio cómo funciona? Por eso, mis queridos hermanos, nuestra posición, nuestra tarea, la de llevar fruto, nuestro beneficio, pedimos todo lo que querramos y será hecho. ¿Y cuál es el resultado final? Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos del Señor? Hay que llevar fruto. ¿Cómo se ve si una planta es buena? Por el fruto. Y a veces los agricultores andan por los sembrados y dicen, le agarró una peste a esta planta, mira.
los frutos está todo picado. ¿Alguien conoce de campo? Los de acá de Colonia Carolla saben de lo que hablo. Porque a veces han tenido problemas con la uva. Acá. Cayó la piedra. Uy, la piedra destrozó todo. Le agarró un bicho. Viene mal este año. La sequía ha hecho estrago. Y la abundante de lluvia también hace estrago. Pero si ustedes y yo permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, y dejamos que Él nos limpie, vamos a llevar más fruto. Tenemos el beneficio de pedir lo que querramos y Él nos va a dar. Y al final, el que es exaltado, ¿quién es? El Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Y de esa manera sean mis discípulos. ¿Discípulos de quién somos? ¿Qué hizo Cristo? Por ahí tendría que predicar este sermón en otro lugar. Por ahí me dicen, pastor, ¿cuándo va a dar un curso de discipulado? ¿Cuándo vamos a tener estudio bíblico? Digo, cada vez que predico es un estudio bíblico y cada vez que predico es un discipulado. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Si Jesús es nuestro maestro y queremos ser discípulos de Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Mirar al maestro, escuchar al maestro, recibir del maestro. Mire qué cosa más fácil. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le habló a todo el mundo de un mensaje de esperanza. Jesús habló de un mensaje de vida, de poder, de autoridad, de respuesta. Jesús plantó la semilla de las buenas noticias, el evangelio. A veces me dicen, pastor, ¿puedo orar? Claro que puede orar, no es que puede, debe orar. Porque me pidieron oración por un vecinito que no sé qué, que no sé cuánto. ¡Ore por ese vecino! En el nombre de Jesús. No le vaya a poner mano, no lo toque, no haga nada de eso. Pero ore por ese niño, ore por ese vecino, ore por ese pariente, ore por ese familiar en el nombre de Jesús. Y va a ver usted que la gloria va a descender. Va a ver usted que el poder se hace real. Porque usted está haciendo exactamente lo que hizo Cristo. Ah, si no viene el pastor, el predicador tal, o si no viene... Mire, puede venir el más simple y sencillo de los personajes que existen debajo del sol, pero si ese personaje tiene una comunión con el Señor, tiene una relación íntima con el Señor, ese personaje va a ser más grande que el más grande. Porque depende del Señor. Por eso es que oramos y le decimos, Señor, manifiesta tu poder. Por eso le decimos, Señor, toda la gloria es para ti. Yo simplemente transmito tu palabra. Queremos ser discípulos del Señor. Aprenda de Jesús, mire a Jesús, lea de Jesús y haga lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Estaba con la gente. Le habló a la gente. Oró por la gente. Escuchó a la gente. ¿Quiere ser discípulos? ¿Quiere ser discípulo de Jesús? Haga lo que hizo el maestro. Va a ver qué fácil que es. Esto no es abrir la lata y ponerlo en la cacerola para que se cocine. Esto es una cuestión personal. ¿Vio qué diferencia que hay entre comprar comida hecha y hacer la comida? Hay una ventaja y una desventaja. La desventaja
de comprar la comida hecha es que le gasta más, tiene que pagar. Esa es la desventaja. Y a veces no es tanto como parece. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo uno? Que sabe cómo lo hace, sabe lo que le pone, y como desventaja, y que tiene que estar 2 horas frente a la pileta lavando las verduras, cortando las cosas para prepararla, para cocinar. Pero usted se sienta y dice, ¡ah, qué buen sabor! A veces con la comida hecha también tiene buen sabor, pero entre la ventaja y la desventaja, uno evalúa. ¿Tenemos ventaja con el Señor? Tenemos ventaja con el Señor. Señor, ¿cómo lo hago? Tengo que preparar la comida. Tengo que estar parado frente a la pileta, limpiar las verduras, cortar las verduras, preparar las verduras, meterlas en la cacerola, esperar que se haga. Estar con el Señor es eso. Pensar qué voy a decir, cómo lo voy a decir, de qué voy a hablar, cómo lo voy a hablar, qué voy a presentar. ¿Queremos ser discípulos del Señor? Hagámoslo del Señor. Hablemos a la gente del Evangelio. Oremos por la gente. Presentémoslos delante del Señor. Él va a orar. No yo, no usted, Él. ¿Cuál es nuestra posición? La de estar en Él y Él en nosotros. ¿Cuál es el beneficio? Que todo lo que pedimos lo vamos a recibir. ¿Cuál es la participación del Señor? Que si hay algo que nos sirve, lo va a cortar, nos va a podar, nos va a doler, pero nos va a hacer bien, porque eso nos va a preparar para llevar fruto. Y preparados para llevar fruto, podemos llevar mucho fruto. En definitiva, la gloria es para el Señor. Nada soy, nada tengo, nada traje, nada me llevo. Lo que tengo, lo que soy, lo que alcancé, es porque el Señor lo ha hecho posible. Y cuando Él es glorificado, el Padre es glorificado, entonces nos transformamos en sus discípulos. Y no estoy en contra de hacer un curso de discipulado, ojo. No estoy en contra de hacer un curso de discipulado. Pero el mejor discipulado es que ustedes vean al Maestro hacer. Porque aquí no cabe, en la vida cristiana no cabe aquella frase que conocemos muy bien. ¿Sabe cuál es? La frase que conocemos bien y que no cabe en la vida cristiana es: haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Esa frase no cabe en la vida cristiana. En la vida cristiana lo que sí cabe es: si has visto algo que es provechoso y productivo y positivo, hacelo. ¿Qué es lo que es provechoso y productivo? Predicar, enseñar, compartir principios. Lea la Biblia. Si hay algo que no entiende, no se arriesgue a decir nada si no lo entiende. Averigüe, pregunte, estudie, indague y después diga. Y cuando ustedes y yo vamos por ese camino, les aseguro que los resultados van a ser maravillosos. Incline su cabeza, por favor. Padre, en el nombre de Jesús venimos ante tu presencia con profunda gratitud de nuestro corazón por la palabra que nos enseña, por la palabra que nos educa, por la palabra que nos orienta, por la palabra que nos declara cuál es nuestra posición, qué es lo que tú haces, cuál es nuestro beneficio, el porqué de ese beneficio, de llevar mucho fruto, para que al final te demos toda la gloria a ti
y así seremos tus discípulos, discípulos de Jesús, para honrar al Padre que envió a Jesús, para que por la fe en Jesús tuviésemos esperanza de vida eterna. Te ruego por cada uno de mis hermanos, de los que escuchan, y aquellos que puedan captar este mensaje por internet, en YouTube, que puedan entender que si queremos alcanzar a esta sociedad, tenemos que ser como el pámpano, dejarnos limpiar, permanecer en la vid, llevar frutos y darle la gloria a Dios, con los beneficios de orar pidiendo lo que necesitamos, y Él nos va a conceder. En esta noche, Señor, yo te ruego que tú concedas la petición que hay en cada corazón de los que escuchan en esta sala y de los que puedan oír a través del YouTube, en internet. Concede la petición en el nombre de Jesús, que los caminos se abran, las puertas se abran, los resultados vengan y se vean. En el nombre de Jesús, reprendo todo impedimento, reprendo toda barrera, todo muro, reprendo todo lo que no pertenece a la verdad, a la luz, reprendo a lo que no viene del reino de los cielos, reprendo aquello que viene de las tinieblas, de la confusión, del caos, lo reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo dolencias y enfermedades, reprendo indiferencia, reprendo apatías, reprendo rebeldía en el nombre de Jesús. Y que haya un despertar a la vida espiritual. Declaro que en este día y en esta hora tu presencia es tan fuerte y tan real que nos va a movilizar. Dejo todo en tus manos y a tu cuidado, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Amén. Reciba, mi hermano, la palabra, que el Señor pueda añadir su bendición a lo que usted ha oído.